Amados en Cristo, ¿alguna vez han sentido que alguien se cruzó en su camino con un gesto amable, con palabras suaves y presencia acogedora? Sin embargo, al poco tiempo su alma quedó herida, su espíritu debilitado, su corazón confundido. Quiero decirles con el temor del Señor y la seriedad del ministerio que no todo lo que parece bueno proviene de Dios, y no toda compañía tiene su origen en el cielo. En ocasiones, el adversario no se presenta con cadenas visibles ni gritos estridentes. Muchas veces, su presencia llega vestida de ternura, consejo, aparente amistad o incluso de ayuda sincera. Algunos llegan como si fueran respuesta a tus oraciones, cuando en realidad son portadores de cargas espirituales que el Señor jamás autorizó. Porque sí, hermanos, el enemigo también envía personas. El infierno tiene asignaciones. Y una de las estrategias más sutiles para desviar a un hijo de Dios del propósito divino es introducir vínculos no ordenados por el cielo. ¿Te has detenido, en oración y ayuno, a preguntar si esa persona que irrumpió repentinamente en tu vida fue enviada por el Altísimo o por el tentador? Hoy nos acercamos a una verdad delicada pero profundamente necesaria. ¿Cómo actúa el Señor cuando decide apartarte de aquello que parecía ser un regalo, pero no era más que un emisario del mal? Porque sí, existen espíritus que no se manifiestan con violencia, sino que se acercan en silencio, te abrazan, te escuchan, incluso oran contigo, pero portan dentro una tiniebla que busca filtrarse en tu vida. Esa oscuridad no siempre ruge, muchas veces susurra. No busca asustarte, busca enfriarte. Apaga tu fuego interior, distorsiona tu camino, contamina tu entorno espiritual. No todos los emisarios del enemigo gritan, algunos simplemente se sientan contigo a la mesa. Pero bendito sea nuestro Dios de amor y justicia, porque en su misericordia no permitirá que lo que fue enviado para destruirte permanezca en tu vida. Él se levanta como tu defensor, como tu pastor fiel. Él tomará decisiones cuando tú ya no tengas fuerzas para discernir. Él removerá, sacudirá y alejará incluso aquello que tu alma ansiaba no por crueldad, sino por compasión eterna. Y sí, muchas veces no lo entenderás al principio, porque cuando el enemigo desea destruirte, manda personas. Pero cuando Dios desea guardarte, Él las aparta. Y eso duele. Duele porque a veces aquello que acariciaba tu alma era lo que estaba marchitando tu unción. Aquello que parecía compañía era una trampa cuidadosamente disimulada. Entonces nuestro Padre Celestial interviene con mano firme, cierra puertas, rompe ataduras, expone lo oculto. No para herirte, sino porque te ama demasiado como para dejarte atado a lo que solo conduce a la muerte del espíritu. El apóstol Pablo lo expresó con claridad divina en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esta palabra no se limita al matrimonio. Su verdad se extiende a toda relación que debilita tu caminar con Cristo. Yugo desigual es cualquier vínculo que exige que bajes tu estándar espiritual para mantener una falsa paz. Es toda situación donde callas la voz del Espíritu para no incomodar. Es cada ambiente donde tu discernimiento mengua y tu sensibilidad espiritual se apaga. Eso no es paz, eso es manipulación encubierta. Y hoy el Espíritu Santo quiere despertarte, no entretenerte. Quiere abrir tus ojos del alma y mostrarte por qué algunas personas se alejaron sin que lo entendieras. No fue abandono, fue liberación. No fue traición, fue protección divina. Deja de lamentarte por lo que Dios quitó y comienza a agradecer por lo que Él evitó. Porque no estás siendo castigado, estás siendo rescatado. Este mensaje, esta verdad, puede ser la llave que rompa cadenas invisibles que has cargado durante años sin saberlo. Puede ser esa respuesta que lloraste en la intimidad con el Señor. Hoy, con la guía del Espíritu Santo, recuperarás el discernimiento perdido. Comenzarás a ver con ojos celestiales y aún más, desarrollarás una sensibilidad santa que te permitirá reconocer el mal antes de que eche raíces. Pero antes de continuar, te invito con humildad y fe a proclamar en voz alta una declaración de victoria. Declárala con autoridad y convicción del alma. Hoy es el día en que, en obediencia y humildad, decido no desoír aquello que el Espíritu de Dios está susurrando a lo más profundo de mi ser. Escríbelo también tú, no como un mero acto simbólico, sino como una expresión sincera de alianza con el Altísimo. Es un compromiso santo, no volver a permitir que nada ni nadie apague el fuego de la fe, ni sustituya la dirección del Espíritu por el vaivén de las emociones. Si aún no has tomado esta decisión,
te invito a ser parte de este espacio que se ha convertido en un refugio para muchos hijos de Dios que, aunque sin un pastor físico a su lado, anhelan ser nutridos por la palabra viva que transforma y restaura. Aquí, sin adornos ni evasivas, confrontamos tu alma, aclaramos la mirada de tu corazón y renovamos la fe que vence al mundo. Cada vez que eliges apoyar este mensaje, estás abriendo camino para que otras vidas, sedientas de verdad, reciban lo que el cielo está dispuesto a derramar. Y si ya lo has hecho, gracias por caminar junto a esta comunidad que no se conforma con lo superficial, sino que anhela con hambre reverente las profundidades de Dios. Comparte esta palabra con quien está en necesidad de discernimiento y mantén tu espíritu atento, porque lo que sigue podría marcar un antes y un después en tu entorno, tus relaciones y tu destino. ¿Anhelas que avancemos con el mensaje sobre el discernimiento en la vida del profeta Elías? Querido hermano, querida hermana, abre tu corazón y escucha con reverencia lo que el Señor desea revelarte en este día. Elías, profeta de fuego, hombre de Dios que se enfrentó con valentía a los profetas de Baal, clamó con fervor hasta que descendió fuego del cielo. Fue testigo de una victoria gloriosa, un momento marcado por la presencia palpable del Señor. Restauró el altar del Dios verdadero en medio de un pueblo que se había entregado a la idolatría. Todo el cielo parecía respaldarlo. Sin embargo, en el mismo capítulo de su historia, se levantó una sombra silenciosa. No vino con espadas, ni con estruendo, ni con relámpagos. Vino en forma de amenaza velada, en palabras que cargaban veneno invisible. Jezabel. La Escritura dice en 1 Reyes 19:2: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. No hubo ejército, no se derramó sangre, fue solo una frase, pero fue suficiente para que el siervo del Señor huyera. ¿Por qué? Porque cuando alguien se acerca portando una carga espiritual contraria a Dios, no necesita levantar la voz ni usar la fuerza. Su presencia, su atmósfera, sus palabras llevan una opresión que, si no estás firme en el espíritu, puede estremecer incluso al más consagrado. Jezabel no siempre llega con rostro enemigo. A menudo se presenta como figura de autoridad, como alguien cercano, como quien supuestamente viene a ayudarte. Pero en lo oculto, manipula, controla, siembra miedo y confusión a través de estrategias emocionales que no nacen en el cielo, sino en las profundidades del infierno. Si un profeta experimentado como Elías huyó ante esta influencia, ¿qué será de nosotros si no estamos espiritualmente despiertos? No todo el que habla de cosas espirituales ha sido enviado por el Espíritu Santo. No todo el que ora contigo está orando al mismo Señor. Hay quienes usan palabras piadosas como disfraz, pero en su interior llevan agendas ocultas. Se acercan con frases dulces que, sin embargo, siembran duda, temor, división o una dependencia emocional que no glorifica a Dios. Él no desea que vivas encadenado a relaciones que secan tu espíritu. Por eso a veces sientes esa inquietud interior, esa sensación de que algo no está bien. Tal vez has notado que no puedes orar con libertad cuando esa persona está cerca, o que después de conversar con ella tu espíritu queda apagado. Esa incomodidad no es casualidad, es el Espíritu Santo hablándote. Abre los ojos espirituales. Cuando Dios quiere librarte, empieza a mostrarte con claridad lo que antes pasaba desapercibido. Palabras pequeñas, actitudes sutiles que antes tolerabas sin pensar, ahora te hieren, te incomodan, te alertan, te cuesta orar. Se nubla tu visión, la atmósfera espiritual se vuelve pesada, y es que estás atado a alguien que no ha sido enviado por el Señor. Número 3. El Señor, en su infinita sabiduría y gracia, comienza a mover las piezas en tu entorno. Irrumpe en tu cotidianidad con silencios inexplicables, con distancias que antes se disipaban con un gesto y que ahora se vuelven muros. Las conversaciones que solían fluir como un río tranquilo, ahora se enfrían sin razón aparente. Son señales de que Dios está cerrando puertas, caminos que tú no estás llamado a seguir. Y si insistes en mantener esos lazos, aún con buena intención, experimentarás un desgaste del alma, una fatiga que no se alivia, porque el Altísimo no unge lo que ya ha determinado cortar. Número 4. El Señor, en su fidelidad, levanta voces a tu alrededor. Personas que caminan contigo en la fe, amigos sinceros, hermanos en Cristo, corazones que te aman con pureza, comenzarán a ver lo que tú no puedes discernir.
Te hablarán con preocupación. No tengo paz con esa persona. O hay algo que no encaja en mi espíritu. Tal vez pienses que exageran o que no comprenden lo que tú sientes. Pero escucha con humildad, porque muchas veces, cuando tus oídos están cerrados, el Espíritu Santo elige hablarte a través de otros. Número 5. Dios confronta tu corazón en lo secreto. Tú sabes que esa relación hiere más de lo que sana, que te aleja más de lo que te acerca al trono de la gracia, pero no quieres soltar. Hay memorias compartidas, emociones entrelazadas, un apego que se ha vuelto costumbre. Y en medio de todo eso, el Señor te pregunta con ternura, ¿confías en mí? Él te está llamando a rendir aquello que te desvía de su voluntad, aunque duela, aunque no comprendas completamente. Si obedeces, hallarás libertad, porque Dios no solo desea guardar tu mente, Él anhela restaurar cada rincón de tu corazón. Mira lo que declara la Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando el Espíritu te revela contaminación espiritual, no puedes permanecer en silencio. Tienes que cortar ese lazo, no por resentimiento ni por orgullo, sino por obediencia. Porque tu llamado, tu paz y el propósito eterno que Dios ha puesto sobre tu vida no pueden ser saboteados por vínculos que el enemigo mismo sembró. Y tú que ahora estás leyendo esto, sabes con claridad a quién está señalando el Espíritu. Tal vez tus ojos se llenan de lágrimas porque no quieres soltar. Pero, ¿y si ese desprendimiento es protección divina? ¿Y si esa pérdida aparente es en verdad tu rescate? ¿Y si ese cierre es la puerta hacia una nueva dimensión espiritual? Dios nunca quita sin propósito. Él no permite rupturas si no hay redención en ellas. Cuando Él permite que ciertas personas se alejen, no es abandono, es cuidado paternal. Te está moldeando, preparándote para algo más alto, más profundo, más santo. Por eso, permanece atento, porque en la siguiente parte abriremos los ojos ante las señales que dejan aquellos que cargan una influencia espiritual ajena al Espíritu de Dios. Vamos a hablar de síntomas, patrones, bloqueos que estos vínculos pueden provocar, porque el Señor no desea que sigas atado ni confundido por relaciones que fueron puestas para desviarte del camino de vida. Número 2. ¿Cómo discernir la presencia de una influencia enviada por el enemigo? ¿Cómo identificar a aquellos que, aún sin saberlo, contaminan la atmósfera espiritual que Dios te ha confiado? Escucha con atención. El enemigo rara vez se presenta como amenaza visible. No llega con cuernos ni con tridente. Si así fuera, lo rechazarías sin dudar. Pero viene disfrazado. Puede acercarse con ternura, con palabras suaves, con gestos que simulan amor o incluso con un manto de espiritualidad aparente. Así logra entrar sin ser detectado. Por eso, nuestro Señor Jesús advirtió con claridad en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aunque el pasaje se refiere a líderes religiosos, el principio espiritual se extiende a todo aquel que, bajo una apariencia piadosa, lleva dentro una intención contraria al corazón de Dios. Tú, como hijo del reino, no puedes vivir con tu discernimiento adormecido, porque muchas veces el enemigo no busca tu destrucción inmediata, sino tu distracción, tu desgaste, tu confusión. Si logra contaminar lo suficiente tu entorno, te hará perder el rumbo sin que lo notes. Hermano, hermana, hay señales que no debes pasar por alto. Si no las reconoces a tiempo, puedes terminar debilitado, lejos del propósito para el cual fuiste llamado. Y la primera señal es esta. Tu nivel espiritual desciende cuando esa persona está cerca. ¿Lo has percibido? Antes, cuando orabas, sentías como si los cielos se abrieran. Tu discernimiento era claro como la aurora. Tu alma tenía hambre por la palabra. Desde el momento en que esa persona entró en tu camino, algo comenzó a silenciarse en lo más profundo de tu ser. Aquello que antes ardía con pasión se fue convirtiendo en cenizas. Y no es casualidad. En el mundo espiritual, nada es neutro. No existen los espacios vacíos. O llevas contigo la luz del cielo, o permites que la sombra se filtre. Hay vínculos que no solo afectan tus emociones, sino que tocan con sutileza, y muchas veces con peligro, las fibras más delicadas de tu espíritu. Cuando alguien que no ha sido enviado por el Señor se aproxima a tu vida, notarás señales. La distracción se instala,
el cansancio se intensifica, el alma se vuelve apática. Aquella claridad que antes guiaba tus pasos comienza a nublarse. Pierdes el rumbo sin darte cuenta y ya no sabes por qué has dejado de buscar con hambre la presencia de Dios. Las horas antes sagradas para la oración y la comunión se desvanecen en conversaciones sin propósito. Lo eterno se siente lejano. Tu espíritu, antes tan sensible, comienza a secarse como tierra sin agua. Es como si esa presencia cerrara, poco a poco, la conexión que tenías con el cielo. Si prestas atención, lo verás con claridad. Jamás se habla de Dios. Las palabras giran en torno al trabajo, al dinero, a la vida de los demás. Pero cuando intentas abrir tu corazón y compartir lo que el Señor está obrando en ti, cuando mencionas tu llamado, tus tiempos de oración, tus luchas espirituales, el ambiente se enfría. Esa persona esquiva la conversación, cambia de tema o se incomoda visiblemente. Y entonces te preguntas por qué. Es porque, aunque pueda tener buenas intenciones en lo emocional, no camina en el mismo nivel espiritual que tú. Y eso, con el tiempo, se vuelve una trampa. Porque lo que hoy parece indiferencia, mañana se transforma en resistencia y luego en una influencia capaz de apagar el fuego que Dios mismo encendió en lo profundo de tu ser. ¿Recuerdas lo que dice la palabra en Amós 3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No hay forma de avanzar en verdadera unidad si no hay un mismo espíritu, un mismo corazón en lo esencial. Cuando eso se rompe, el ritmo de tu andar espiritual también se quiebra. Pierdes el enfoque. El terreno que habías ganado con esfuerzo comienza a tambalear y sin darte cuenta empiezas a justificar aquello que antes discernías como contrario a la voluntad de Dios. Al principio viste señales, gestos, palabras, actitudes que no eran santas, pero como esa persona fue amable, generosa, te cayó bien, bajaste la guardia, dejaste de corregir lo que antes no tolerabas. Empezaste a ceder en áreas donde antes defendías la santidad con firmeza. Así actúa el enemigo, no con violencia, sino con sutileza. Adormece tu discernimiento a través del afecto, hace que tu alma se apegue para que bajes tus estándares espirituales. Y cuando abres los ojos, ya no caminas con la unción, porque no se puede llevar al Espíritu Santo de la mano mientras te unes íntimamente a alguien que lo rechaza, aunque sea en silencio. Tarde o temprano, uno de los dos tendrá que salir del camino. Y si no tomas la decisión a tiempo, puede que seas tú quien termine apagado, distante del propósito que el Señor preparó para ti. Y con ese vínculo vienen las dudas. Pensamientos que antes no tenían cabida, ahora comienzan a ocupar tu mente. ¿Será que Dios me habló realmente? ¿No estaré exagerando con esta búsqueda de santidad? ¿Vale la pena este esfuerzo espiritual constante? Son semillas, pequeñas, casi imperceptibles al inicio, pero son semillas sembradas por una presencia que no fue enviada a edificarte, sino a sembrar confusión. Donde hay influencia del enemigo, hay mezcla, hay relativismo, hay confusión. Y si no estás afirmado en la palabra, tu fe comienza a resquebrajarse. Así ocurrió en el principio, en Génesis 3:1. Todo comenzó con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Fue así como se inició la caída. Fue la duda la que abrió la puerta. No vino con violencia, no vino con gritos, vino disfrazada de razón, de diálogo inofensivo. Y lo mismo sucede hoy. No todo el que habla con dulzura viene en paz. Algunos esconden veneno tras palabras suaves, y tu alma lo empieza a percibir. Un día estás en calma, al siguiente te invade la tristeza, luego la ira, luego el temor, y no entiendes por qué. Pero todo comenzó cuando te uniste a esa persona. Eso es transferencia espiritual. Porque aunque el alma tenga memoria, es el espíritu quien discierne. Y cuando tu espíritu detecta contaminación, tu alma se desestabiliza. Por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, nos dejó una advertencia eterna en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. No estamos combatiendo a personas, sino a las fuerzas invisibles que pueden operar detrás de ellas, muchas veces sin que siquiera lo perciban. Y si tu alma no está afirmada en la roca que es Cristo, puedes encontrarte caminando bajo la sombra de una influencia que nunca diste permiso para entrar, pero que llegó disfrazada de compañía, de afecto, de cercanía. De pronto, lo que antes fluía se entorpece. Las puertas que estaban abiertas comienzan a cerrarse sin razón aparente. El gozo se disipa, la salud se tambalea
tus recursos menguan, el entorno se vuelve denso, pesado. Y todo esto, tras un encuentro, una conexión, una relación que parecía inofensiva, no es coincidencia, es una atmósfera contaminada. Es un desorden espiritual que se manifiesta en lo visible, porque has enlazado tu caminar con alguien que no cuenta con el respaldo del cielo. Y en lugar de bendecirte, esa relación se convierte en un obstáculo a lo que el Padre deseaba entregarte. Pero escucha con el corazón abierto, amado hermano, no temas. Esto no es para condenarte, sino para que despiertes, porque hay batallas que no se ganan con discursos, sino con decisiones. Hay cadenas que no se rompen con ayuno, sino con obediencia. Y si en tu interior sabes, si en tu espíritu lo discerniste, que esa persona no porta lo de Dios, entonces es tiempo de cortar, no con odio, sino con misericordia, pero con firmeza. Porque si tú no lo haces, si no te decides, esa conexión puede llegar a apagar lo que el Señor ha comenzado en ti. Y no estás solo. En el mensaje que sigue, veremos juntos cómo el cielo actúa cuando ya no tienes fuerza para soltar. Porque Dios, en su fidelidad, no te deja abandonado. Lo que estás escuchando no es para infundirte miedo, sino para abrirte los ojos y preparar tu vida para el mover divino que se aproxima. ¿Qué hace el cielo cuando Dios decide intervenir con poder? ¿Qué sucede cuando Él te rescata de relaciones que no llevan su sello, aún sin consultar contigo? Hay momentos, hermano, en que ya lo sientes, lo sabes muy dentro. Algo no está bien. Percibes que esa conexión no viene de lo alto, pero aunque lo comprendes, no puedes liberarte. No tienes fuerzas, tu alma está enredada, tu corazón dividido entre la verdad que conoce y el deseo que aún arde. Y es precisamente ahí, en ese punto de quiebre, cuando Dios, en su inmensa compasión, actúa. No espera tu permiso, no necesita tu asentimiento. Él ve el peligro y por amor a tu propósito, se levanta. El proceso duele, sí, pero es redentor. Jonás nos dejó un ejemplo vivo. Él escuchó la voz de Dios, sabía con claridad lo que debía hacer, pero eligió huir. No huyó con criminales, sino que se embarcó con personas comunes. Aún así, su sola presencia alteró la paz de todo el barco. Y Dios no lo dejó seguir, envió una tormenta. Como dice Jonás 1:4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Fue una interrupción divina, un sacudón que, aunque incómodo, fue la mano de Dios salvándole. Si no lo detenía, Jonás se perdía. Y lo mismo ocurre contigo y conmigo. Cuando estás unido a alguien cuya atmósfera espiritual contradice el propósito eterno de Dios en ti y no tienes el valor de soltar, Él permite que los vientos soplen, no para castigarte, sino para rescatarte. Y entonces vienen los conflictos sin sentido, los silencios prolongados, las distancias frías, las puertas que se cierran. Crees estar perdiendo algo valioso, pero lo que realmente estás recibiendo es libertad. Escucha esto con el alma. Hay ocasiones en que Dios no te pide tu opinión, porque sabe que tus sentidos están nublados, que las emociones falsas han tomado lugar. Y entonces, en su soberanía, Él rompe, cierra, aparta. Y aunque en la carne lloras, tu espíritu lo reconoce. El cielo está ordenando lo que el alma no pudo soltar. Porque cuando Dios comienza a quitar personas de tu vida, no es casualidad, es limpieza. Y si insistes en sostener lo que Él ya ha cortado, solo prolongarás la tormenta, porque el mar no se calmará hasta que sueltes lo que Dios te ha pedido entregar. Jonás tuvo que ser arrojado al mar para que la paz regresara. Y tú también necesitas soltar para que el descanso regrese a tu espíritu. Ahora bien, ¿cómo saber si lo que estás viviendo proviene verdaderamente de Dios? Uno de los primeros indicios de que el Señor ha cerrado una puerta en tu vida es cuando, pese a todos tus esfuerzos, esa relación comienza a desmoronarse sin una causa clara. La armonía se desvanece, la paz huye como el rocío al sol, y las palabras que antes acercaban, ahora hieren. La cercanía se transforma en ruido, en peso. No importa cuánto lo intentes, todo se torna agotador. Amado hermano, esto no es mera coincidencia. Es el suave pero firme testimonio del cielo, indicándote que ha llegado el tiempo de soltar. Y lo percibes también en tu comunión con Dios. Antes, tus rodillas tocaban la tierra con libertad y tu espíritu se alzaba sin estorbo. Pero ahora, cada vez que entras en la presencia del Altísimo, sientes un nudo, una resistencia sutil pero persistente.
El Espíritu Santo te incomoda, no en juicio, sino en misericordia. Es una inquietud que viene de lo alto, una advertencia silenciosa que no debes pasar por alto. El Señor está tocando tu alma, llamándote a discernir con claridad. Después de compartir tiempo con esa persona, lo que queda no es plenitud, sino vacío. Aunque haya risas, aunque las conversaciones parezcan animadas, tu alma se siente drenada, fatigada, desconectada. Es porque algo profundo dentro de ti reconoce que no está en paz. Esa sensación tiene un nombre: transferencia espiritual. Si decides ignorarla, con el tiempo te habituarás a vivir apartado de la presencia de Dios, sin siquiera darte cuenta de la distancia que has permitido. Dios, en su fidelidad, comienza entonces a hablarte de formas inusuales. Tal vez es un sermón que parece hablar directamente a tu corazón, un versículo que resuena como un eco divino, un sueño, una conversación providencial, incluso este mismo mensaje. Todo parece señalar hacia un mismo lugar, y aunque al principio quieras resistir, no puedes negar lo evidente. Esa persona no forma parte del propósito sagrado que Dios ha delineado para ti. Te das cuenta de que estás perdiendo el terreno ganado en la fe. Tu vida de oración ya no fluye, la pasión por Dios se enfría, la claridad se oscurece, la paz se aleja, tu carácter se tambalea. Y todo comenzó con una conexión emocional que parecía inocente, pero que traía consigo una sombra disfrazada. Escucha bien, Dios no necesita que comprendas cada detalle para obrar. Él no te exige explicaciones, solo obediencia. No siempre entenderás por qué ciertas personas se alejan, pero si has clamado por dirección, si le pediste que te limpie el camino y te haga crecer conforme a su voluntad, entonces prepárate, porque muchas veces su respuesta vendrá en forma de separación. Él apartará lo que estorba, lo que es falso, lo que contamina tu fe, lo que detiene tu llamado. Así lo entendió Moisés en Éxodo 33, 16. ¿En qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Ser apartado duele, claro que sí, pero ese dolor forma parte del trato que el Dios Santo tiene con los que son suyos. Puede parecer confuso, pero es un proceso sagrado, porque no puedes vivir guiado por el Espíritu Santo y al mismo tiempo abrazar aquello que Él ya desechó. Si realmente anhelas caminar en la perfecta voluntad de Dios, entonces tendrás que permitir que Él corte, aunque duela, aunque no comprendas, aunque tu alma clame por lo perdido, porque lo que está en juego no es simplemente un vínculo afectivo más, lo que está en juego es tu destino eterno. Hermano querido, ha llegado el momento de decidir. No te vuelvas a atar a lo que el Señor ya soltó. No regreses a buscar lo que el cielo ya ha quebrantado. No permitas que tu corazón se enrede de nuevo con aquello que te alejaba del fuego de Dios. Has sido llamado a caminar con discernimiento, no con nostalgia, a vivir con un enfoque eterno, no dominado por emociones pasajeras, a rodearte de su presencia, no de apariencias huecas. Y en lo que sigue hablaremos de algo que toca lo más profundo del alma: cómo sanar después de una separación ordenada por el cielo, porque el corte no es el final. Después del corte viene la sanidad, y es allí donde muchos tropiezan, porque no saben cómo llenar ese espacio vacío que queda. Lo que Dios quiere darte ahora es bálsamo, sí, pero también fuego que purifica, porque el Señor no solo desea apartarte del peligro, Él anhela sanarte por dentro, para que no vuelvas a tropezar con la misma piedra. Amado hermano, cuando el Señor extiende su mano poderosa para sanar el alma herida tras una separación, es vital que no regresemos, por ignorancia o desesperación, a los mismos lazos que nos aprisionaron. Uno de los errores más frecuentes entre quienes han sido libertados de una relación que drenaba su espíritu es tratar de llenar el vacío con lo primero que parezca adecuado, sin esperar en Dios. El alma humana, en su anhelo profundo de pertenencia, tiende a buscar compañía y consuelo. Pero si ese espacio, que ha sido limpiado por la gracia de Dios, no es ocupado por su presencia viva, se convierte en terreno disponible para que el enemigo vuelva, disfrazado de algo que parece benigno. Nuestro Señor Jesucristo advirtió claramente acerca de esto en Mateo 12, 43, 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí.
y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Lo ves, hermano? El adversario puede apartarse por un tiempo, pero si descubre un corazón vacío, sin la plenitud del Espíritu Santo, regresará con más fuerza, con trampas aún más sutiles, más emocionales, más convincentes. Porque el infierno no se conforma con habitar, desea gobernar. Por eso, cuando el Señor rompe una relación que llevaba consigo una carga espiritual tóxica, el alma necesita más que alivio momentáneo. Requiere un proceso profundo de restauración, una sanidad que no solo toque las emociones, sino que transforme el espíritu. Es posible que ya no hables con esa persona, pero aún la lleves dentro de ti, en tus recuerdos, en tus pensamientos nocturnos, en lo que imaginas o idealizas. Y mientras esa raíz no sea arrancada por la obra viva del Espíritu Santo, seguirás siendo vulnerable. Escucha con el corazón abierto cómo obra Dios en el proceso de sanidad para que no regreses a la misma esclavitud. Primero, Él te revela el daño que antes no querías ver. La sanidad empieza cuando tus ojos espirituales se abren y dejas de justificar lo que una vez toleraste. Durante la relación, quizás te repetías que no era tan grave, que todo era normal, que estabas siendo exagerado. Pero cuando el Espíritu comienza a limpiar tu mirada, comienzas a ver con dolor lo que aceptaste. Palabras que cortaron tu alma, actitudes que drenaban tu fe, silencios que humillaban tu valor. Comportamientos que antes parecían cotidianos, ahora te hieren en lo más profundo. Y allí, en ese lugar de verdad, Dios te susurra: no estabas equivocado. Sí, hubo manipulación. Sí, hubo opresión. Sí, hubo una obra de tinieblas disfrazada de afecto. Aunque al inicio esa verdad arde como fuego, es la puerta hacia la verdadera libertad. Juan 8:32 lo proclama con autoridad: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice que la sentirás, dice que la conocerás. Es un acto revelador que transforma desde dentro. Luego, el Señor te guía a renunciar a todo pacto emocional invisible. Muchos han salido físicamente de una relación, pero siguen atados en su interior. Se preguntan por qué no pueden orar como antes, por qué sienten un vacío constante, por qué no avanzan en su caminar espiritual. Y la respuesta es clara: aunque la persona ya no esté, el lazo espiritual permanece activo. Ese vínculo fue sellado a través de palabras íntimas, secretos compartidos, promesas hechas, momentos de conexión emocional o física. Es una cuerda que no se ve, pero que aprieta el alma. Solo puede ser rota en oración, en la presencia del Altísimo. Querido hermano, si sientes que aún hay cadenas que atan tu interior, no esperes más. Declara hoy con tu boca y con fe ardiente: renuncio, en el nombre del Señor Jesucristo, a todo lazo emocional, espiritual y mental con esa persona que no proviene de Dios. Rompo toda dependencia, toda palabra sembrada en mi alma. Declaro que mi mente, mis recuerdos y mis emociones le pertenecen solo a Dios. Lo que no viene de Él no tiene autoridad sobre mí. Hazlo aunque las lágrimas te nublen la vista, aunque tu cuerpo tiemble, aunque algo dentro de ti se resista, porque eso que se resiste es precisamente lo que debe ser expulsado por la luz gloriosa del Espíritu Santo. Porque es allí, en esa oración sencilla pero llena de poder, donde el enemigo pierde la fuerza de aquello que intentó encadenar en secreto, y es en ese momento cuando el Dios vivo comienza a restaurar lo que otros quisieron quebrantar: tu identidad. Una de las heridas más profundas que dejan las relaciones con personas espiritualmente dañinas es la confusión sobre quién eres realmente. Comienzas a dudar de tu valor, a creer que no mereces amor genuino, que estás destinado a permanecer en un ciclo de quebranto sin fin. Pero esas voces no vienen del cielo. Son mentiras sembradas por el enemigo, que si no son expuestas a la verdad, se convierten en prisiones del alma. Sin embargo, Dios no te deja solo en medio de esa oscuridad. Él se inclina, te toma con ternura de la mano y te susurra: yo te formé, yo te amo, yo tengo un propósito eterno para ti. Y en ese caminar íntimo contigo, te devuelve la claridad, el gozo, los sueños que pensaste que se habían desvanecido. Él no solo rompe tus cadenas, sino que vuelve a edificar tu ser desde lo profundo. Como dice la palabra en Isaías 61:3, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Dios no te abandona entre los restos de tu dolor.
Él te reviste de esperanza renovada. Luego, en su misericordia, comienza a entrenar tus sentidos espirituales. Cuando el corazón ha sido sanado por la mano del Maestro, el espíritu recibe una nueva unción de discernimiento. Ya no eres movido por apariencias ni seducido por palabras bien dichas. No por dureza, sino porque ahora tu alma ha madurado en la presencia del Señor. Él agudiza tus ojos espirituales para ver más allá de lo evidente, para percibir lo que se esconde detrás de lo superficial. Y eso no es temor, es sabiduría celestial, es la protección del Padre sobre ti. Entonces comprendes que aquel dolor no fue en vano, que cada lágrima, cada noche sin consuelo, cada pregunta sin respuesta formaron parte de un diseño divino, un entrenamiento desde lo alto. Y ahora, con los ojos del alma abiertos, puedes consolar al que llora, porque tú también estuviste allí. Tu palabra tiene peso espiritual, porque hablaste con Dios desde el valle más profundo, como lo declara 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar. Tu herida ya no es motivo de vergüenza, es ahora instrumento en las manos del Redentor. Amado, no basta con ser liberado, es necesario ser sanado. Y no basta con la sanidad, se requiere fortaleza. Pero aún eso no es suficiente si no permites que Dios te use como canal de su gloria. Si este mensaje toca las fibras de tu historia, permanece cerca. En la próxima parte hablaremos de cómo guardar tu atmósfera espiritual para que ninguna influencia del enemigo pueda infiltrarse en tu entorno. Aprenderemos juntos a levantar un muro invisible, una estrategia celestial, para vivir en verdadera libertad, porque es allí, en esa atmósfera sagrada, donde habita la presencia de Dios, donde debes establecer protección. Si el Señor ya te ha libertado y estás siendo sanado, ahora es vital que aprendas a cuidar ese espacio interior, porque la batalla espiritual no concluye con una victoria. Es un llamado constante a la vigilancia. No basta con que el enemigo se haya marchado, hay que impedir que regrese. Y eso no se logra con temor, sino con autoridad, con discernimiento, con principios santos, aplicados con fidelidad cada día. Muchos creyentes tropiezan con las mismas personas una y otra vez, porque después de la primera liberación, aunque sanaron, no cerraron las puertas. Y el enemigo, que no olvida, regresa. Por eso hoy, bajo la dirección del Espíritu Santo, edificaremos juntos esa protección. Tu discernimiento no es algo opcional, es parte esencial de tu caminar. El Espíritu Santo no es solo tu consuelo, es tu radar en lo invisible. Si no cultivas su presencia diariamente, comenzarás a tolerar lo que deberías rechazar. El discernimiento no proviene de la emoción ni de la razón, nace de la comunión. Cuanto más andes con Dios, más rápido distinguirás lo que no viene de Él. 1 Juan 4:1 nos advierte con claridad: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No es un consejo, es una orden del cielo, porque muchas son las caras amables que ocultan intenciones turbias. Si tu discernimiento no está afinado, serás guiado por lo que aparenta, por lo que tu alma desea, pero no por lo que es verdad. En cambio, cuando tu atmósfera está bajo la cobertura divina, nada entra sin pasar primero por la luz del Espíritu. Levanta un estándar espiritual en tus relaciones. No todos pueden ocupar un lugar íntimo en tu vida. Jesús amó a todos, pero no confió en todos. Escogió a 12, y entre ellos, solo 3 subieron con él al monte de la transfiguración. No porque los demás fueran indignos, sino porque no todos estaban preparados para esa dimensión de gloria. Debes tener el valor de evaluar las relaciones no por su carisma, sino por su fruto. Te acercan más a Dios, fortalecen tu fe, honran tu consagración. Si la respuesta es no, entonces es tiempo de establecer límites santos, y esos límites no son un castigo, son un acto de protección divina. Santifica tu hogar con la presencia viva de Dios. Muchos son diligentes en guardar sus corazones, pero descuidan el ambiente que los rodea, la música que suena, las imágenes en la pantalla, las palabras que se pronuncian, los objetos que decoran los espacios. Todo esto moldea la atmósfera espiritual. Si anhelas caminar en la verdadera libertad que Cristo ofrece, tu casa ha de convertirse en un altar consagrado. Llena cada rincón con alabanzas que exalten su nombre, proclama su palabra en voz alta, ora en cada habitación con fe y autoridad, y declara ese lugar apartado para el Señor. Que la presencia del Altísimo sea tan real, tan palpable,
que cualquier espíritu extraño se turbe tan pronto como intente cruzar el umbral. El Salmo 91:1 nos lo recuerda con solemnidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta promesa no se limita a un instante devocional. Es un llamado a una vida constante de comunión. Cuando el Espíritu Santo te susurre que te apartes, no permitas que la culpa silencie su voz. Muchos conocen la necesidad de cortar ciertos lazos, pero la duda, el temor de herir o la falsa carga de responsabilidad espiritual por otros los detiene. Sin embargo, tú no fuiste llamado a cargar con el caminar de nadie, sino a obedecer con fidelidad al Maestro. Jesús mismo lo expresó con claridad en Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere, salid de aquella casa y sacudid el polvo de vuestros pies. No es falta de amor, es obediencia. No permitas que la culpa te encadene por cerrar lo que el cielo nunca abrió. Levanta un cerco de oración cada día por aquellos que están bajo tu esfera de influencia. La cobertura espiritual no se improvisa, se edifica paso a paso, en oración constante. Presenta cada día a los tuyos ante el trono de gracia. Pide discernimiento, pide resguardo. Hay súplicas que rompen vínculos antes de que se formen. Hay intercesión que erige muros invisibles que el enemigo jamás podrá traspasar, porque la guerra que libramos no se gana con fuerza humana, sino con rodillas que se doblan en reverencia. Ora cada mañana con sinceridad, con un corazón rendido y una fe encendida. Señor, líbrame de toda persona que no proviene de ti. Rodea mi vida con aquellos que tú has escogido. Cierra toda puerta que tú no hayas abierto. Disuelve todo lazo que no haya nacido de tu espíritu. Que en mí, Señor, se cumpla únicamente tu voluntad. No subestimes el poder de esta oración, hermano amado. Podría ahorrarte años de dolor innecesario. Vive con una conciencia espiritual despierta. Esto no significa vivir en temor, sino caminar con luz. No se trata de aislarse ni de levantar muros de desconfianza, sino de mantener abiertos los ojos del alma. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él no desea que sospeches de todos, sino que aprendas a discernir con madurez. No entregues tu corazón a la ligera. Escucha lo que el Espíritu te revela. No confundas emoción con profundidad, porque la madurez espiritual no se mide por lágrimas derramadas en el culto, sino por la sabiduría con la que decides qué permites en tu vida. Y ahora, el Espíritu te invita a dar un paso más profundo, convertir tu experiencia de liberación en autoridad espiritual para edificar a otros. Porque aquello que viviste no fue solo para ti. Dios quiere usar tu historia para despertar a muchos que aún caminan dormidos. Y cuando esto suceda, comprenderás que cada lágrima, cada lucha, cada silencio fueron parte de un propósito mayor: formarte como un guardián del reino. Prepárate, porque lo que viene te despertará, te capacitará y te enviará. Cuando el dolor vivido se transforma en lámpara para guiar, la autoridad nace. Escúchame bien. Todo lo que atravesaste, la ruptura, el desconcierto, la sanidad, la reconstrucción de tu atmósfera, no fue solamente para que vivieras en paz, fue para que te convirtieras en un instrumento en las manos del Altísimo. El reino no actúa solo para rescatarte, sino para activarte, porque cuando has vencido a un enemigo disfrazado de afecto, cuando has roto un vínculo tóxico, cuando te has levantado del lodo con discernimiento renovado, ya no eres el mismo. Ahora portas una autoridad distinta. La verdadera autoridad espiritual no se adquiere en los libros ni detrás de un púlpito. Nace del fuego, nace del valle, nace de haber sido herido, traicionado, contaminado. Y aún así, escoger no volver atrás. Desde ese momento, lo que fue tu herida se convierte en tu espada. Lo que fue tu caída, en tu plataforma. Lo que fue tu desierto, en tu mensaje. Apocalipsis 12:11 lo afirma con poder. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Lo ves ahora? No solo fuiste redimido por la sangre del Cordero, sino también por el testimonio que Él ha forjado en ti. En cada palabra que portas hay un peso eterno. En cada herida, un propósito divino. Tus lágrimas no fueron en vano. A través del quebrantamiento, el Señor te confió un mensaje que lleva su autoridad. Y ahora, lo que antes era llanto se ha convertido en consuelo. Lo que era oscuridad, en discernimiento que guarda. Lo que era silencio temeroso, en una voz que incomoda las tinieblas. Tu historia, amado, tiene el poder de levantar al que está por caer. No la escondas.
Muchos esconden su pasado por vergüenza, sin saber que hay otros a un paso del mismo abismo, necesitados de oír que hay liberación para los que se humillan ante Dios. Habla con humildad, sin altivez, con la compasión de quien reconoce: yo también tropecé, pero el Señor me alcanzó, porque si lo hizo contigo, también puede hacerlo con ellos. Como dice en 2 Corintios 1:6, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Tus lágrimas no quedaron en el suelo, cada una fue recogida por Dios. Cada mentira que sufriste puede ser redimida si decides usarla para advertir, consolar y guiar a otros hacia la salvación. No temas levantar tu voz contra aquello que antes te sometía. Algunos, luego de ser sanados, eligen callar, evitan recordar, entierran su proceso. Pero tú no fuiste llamado a sepultar lo que venciste, sino a exponerlo con firmeza, a declarar: ya no tienes dominio sobre mí ni sobre los míos. Porque si callas, el enemigo avanza sobre el terreno de aquellos que te rodean. Tal vez haya amigos, hermanos, hijos que están cayendo en las mismas trampas que un día te sujetaron. Quizás seres amados están por aliarse con cadenas que tú ya conoces, y si no adviertes, si no intercedes, ese silencio también tiene un peso en el reino. Ahora, cuida la atmósfera que te rodea. El Espíritu te ha entrenado, te ha levantado y restaurado, no solo para tu bien, sino para una misión: proteger lo que se te ha confiado, porque la libertad no es una estación, es una responsabilidad. Cúbrela, vigílala, compártela. Busca al Señor cada día con un corazón dispuesto y pregunta: ¿a quién debo guardar hoy? ¿Qué lugar debo limpiar? ¿Qué palabras sembrarás a través de mí? Porque el que ha sido liberado no vuelve atrás. Se convierte en centinela, en intercesor, en defensor del reino. Esa es tu vocación. Porque la madurez en Cristo no se mide por el conocimiento adquirido, sino por la disposición a servir con lo que el Señor ya te ha entregado. Cuando ahora intercedes, lo haces con el peso del que ha vivido. Ya no son palabras vacías, ni oraciones aprendidas. Son clamores que brotan del dolor, del valle recorrido. Has sentido lo que hoy otros sienten: la niebla del alma, el enredo del pensamiento, el susurro del desaliento. Por eso, tus oraciones no son comunes. Llevan historia, llevan cicatrices, llevan compasión. Y ese tipo de oración, hermano querido, no se extravía en el aire. Esa súplica rompe cadenas, sacude fortalezas, enciende lo que estaba apagado. No subestimes tu oración. Puede ser la llave que abra la puerta de alguien que hoy no tiene fuerzas ni para levantar la voz. Y no camines solo. Aunque hayas vencido, aunque sientas que la herida ya sanó, sigue siendo frágil. La victoria de ayer no garantiza la firmeza de mañana. Permanece bajo cobertura. Busca autoridad espiritual. Porque la comunión es abrigo, la obediencia es escudo, y el cuerpo de Cristo es protección. Un guerrero que camina solo se convierte en presa fácil. Ninguno de nosotros fue llamado a vivir esta batalla espiritual en aislamiento. El corazón humano necesita el calor de la comunión, el consejo sabio que nace del temor a Dios, la compañía fiel que ora cuando el alma se enfría. La palabra nos recuerda con claridad en Proverbios 11:14: en la multitud de consejeros hay seguridad. Por eso, abre tu corazón a aquellos que caminan bajo la luz del Señor. Permite que examinen tu atmósfera espiritual, que te hablen si perciben un desvío, que se mantengan firmes contigo en oración cuando el adversario intente regresar, porque la victoria se afirma no en la soledad, sino en el cuerpo unido de Cristo. No permitas que el tiempo ni la melancolía borren de tu memoria el lugar oscuro del cual el Señor te sacó. Cuando la nostalgia toque tu alma, cuando surjan recuerdos de rostros, de vínculos, de momentos que parecían buenos, vuelve tu mirada hacia la verdad. Recuerda el caos en el que vivías, el silencio del cielo, la ausencia de paz que te consumía por dentro. Y en ese instante, levanta tu voz y di con humildad: gracias, Señor, por haberme rescatado. Gracias por amarme cuando yo mismo me había dejado de amar. Gracias por no abandonarme en aquel lugar. Esta gratitud no solo preserva tu corazón, sino que lo enciende con un fuego nuevo. Porque no fuiste libertado solo para vivir libre. Fuiste escogido para llevar libertad a otros. Y ese llamado no es futuro. Comienza ahora. En el camino de regreso hablaremos de algo sagrado: cómo volver a caminar en cercanía con el Espíritu Santo después de haber vivido bajo una atmósfera que no venía de Dios. Porque ahora que el enemigo ha huido, es tiempo de regresar a casa,
de volver al corazón del Padre. Y lo que viene, amado, será glorioso. Volver a la comunión con el Espíritu Santo es más que una decisión. Es un anhelo profundo, una respuesta obediente al susurro divino. Ahora que el engaño ha sido expuesto, ahora que el aire ha sido purificado, te encuentras en una etapa crucial, la restauración de esa intimidad con el Espíritu. Puede que no lo notaras en su momento, pero en medio de aquella relación que no fue guiada por Dios, algo dentro de ti se fue apagando. La sensibilidad que una vez te movía se desvaneció. La oración se volvió árida. La lectura de la palabra dejó de nutrir como antes. No porque no lo intentaras, sino porque una sombra se había instalado dentro de ti. Pero el Espíritu no te abandonó. Él no es como los hombres. No se ofende, no se aleja para castigarte. Él permanece, paciente, fiel, esperando tu regreso. Y cuando vuelvas, no hallarás reproche, sino ternura. Él nunca quiso alejarse, siempre anheló guiarte. Y ahora que el ruido ha cesado, su voz puede ser escuchada nuevamente. Escucha esta promesa de esperanza que está escrita en Ezequiel 36, 26, 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. No se trata simplemente de regresar al punto donde caíste, sino de comenzar de nuevo desde un deseo profundo, no desde la culpa ni desde la vergüenza. ¿Y cómo hacerlo? En primer lugar, regresa a lo esencial, pero hazlo con hambre santa. No necesitas largas oraciones llenas de adornos, ni palabras rebuscadas. Lo que el Padre busca es sinceridad. 10 minutos diarios para hablarle como un hijo. Un solo capítulo de la Escritura leído con calma. Un momento de silencio donde puedas escuchar. No subestimes lo pequeño, porque el Espíritu no se deleita en la elocuencia, sino en la autenticidad. Y cuando lo haces así, tu interior comienza a alinearse. Tu espíritu vuelve a percibir la voz del amado. No como antes, sino mejor, porque ahora no te mueven las emociones, sino la convicción firme. En segundo lugar, pídele con humildad que sane tu capacidad de confiar. Después de haber sido herido por el engaño, el alma tiende a levantar muros y los ojos del corazón empiezan a ver amenaza aún donde reina la paz. Esa desconfianza, si no es entregada a los pies del Señor, puede cerrarte incluso al amor que viene de Dios. Por eso, ora con sencillez. Señor, sana mi confianza, enséñame a abrir el corazón, no con ingenuidad, pero sí con mansedumbre. Está escrito en Isaías 30, 21. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa guía no está ausente, pero muchas veces el canal por donde llega está obstruido. Solo el Espíritu Santo puede limpiarlo y afinar nuestra sensibilidad a la voz del pastor. Es necesario entonces volver a levantar el altar en lo secreto. No me refiero a un objeto físico, ni a un lugar designado por tradición. Me refiero al instante santo donde tu alma se aparta del ruido, donde el mundo pierde su voz y el único eco que queda es el de Dios. Ese momento en que dejas de ser adulto para volver a ser hijo. Allí es donde Él restaura lo que fue roto, reaviva lo que se apagó y reestablece la comunión que se había debilitado. Porque más que ritos o hábitos, Dios anhela una relación viva contigo. Tal vez estás en tu habitación, en un rincón tranquilo o incluso entre la multitud en un autobús. Pero ese instante sagrado debe ser redescubierto. Ese momento donde el Espíritu de Dios desciende para fortalecerte en lo oculto, hablarte con ternura, consolarte sin palabras y mostrarte suavemente el camino a seguir. Y no se trata de actos grandes o públicos. Todo puede comenzar con un gesto tan simple como alzar la mirada y decir, Espíritu Santo, aquí estoy. Luego, quédate ahí. No intentes llenar el silencio con muchas palabras. Preséntate tal como estás. Si estás quebrado, permite que tus lágrimas hablen. Si sientes sequedad, espera en quietud. Si estás herido, confiésalo sin adornos. Hazlo desde lo más sincero de tu ser, porque a Dios no se le conmueve con fachadas, sino con un corazón sin máscaras. Cuando Él encuentra esa verdad, desciende con poder. Comienza también a caminar, no movido por lo que sientes, sino por lo que Dios te indica. En el pasado, tus pasos respondían a tus emociones. Avanzabas cuando sentías paz. Te detenías cuando llegaba la incomodidad. Pero ahora, el Espíritu desea conducirte a un nivel más alto, donde tus decisiones no dependen del ánimo, sino de su dirección, donde no buscas señales externas,
sino que caminas por una convicción interna, donde no eliges por afinidad humana, sino por confirmación espiritual. Y eso no se forma de un día para otro, es fruto de una obediencia cultivada. Comienza con lo sencillo. Pregunta al Espíritu: ¿con quién debo hablar hoy? ¿Qué debo evitar consumir? ¿A qué lugar no debo ir esta semana? Y a medida que perseveras en esa dependencia, su voz se hará más clara, no porque grite más fuerte, sino porque tu oído se habrá vuelto más sensible. Permite que Él te llene una vez más. No se puede avanzar con un alma a medias. No se puede cuidar, enseñar ni servir si por dentro estás seco. El Espíritu Santo no solo quiere caminar a tu lado, quiere habitar en ti, fluir a través de ti, usarte como instrumento vivo. Pero para ello necesita llenarte de nuevo. No es algo que ocurre en un culto ocasional, ni en una oración apurada. Sucede cuando te vacías de todo lo que no viene de Él, cuando sueltas el control que retienes, cuando dejas de ocultar tus heridas y le abres la puerta sin reservas. Entonces puedes decir: Espíritu de Dios, entra, toma el lugar donde antes se alojó la mentira, reemplaza el temor, vuelve a encender lo que se había extinguido. Tú eres mi llenura. Efesios 5:18 lo declara sin rodeos: sed llenos del Espíritu. No es una sugerencia, es una urgencia, porque si no te llenas de Él, te llenarás de otra cosa, y ya conoces ese camino. Cree finalmente que Él volverá a usarte. El enemigo susurra que tu tiempo ya pasó, que perdiste autoridad, que el llamado quedó atrás, pero eso no viene de Dios. Él no descarta a los que han atravesado el valle, los fortalece. Lo que era solo conocimiento, ahora es vivencia. Lo que era palabra, ahora es testimonio. Y lo que era fragilidad, se ha vuelto cimiento. No temas volver a enseñar, a servir, a interceder. El Espíritu Santo conoce cada rincón de tu historia. Él estuvo presente en las madrugadas silenciosas, recogiendo en su regazo cada lágrima que derramaste. Hoy, en su ternura y fidelidad, desea ungirte con una autoridad más profunda, con una gracia más abundante, con un peso celestial que trascienda lo natural. Hermano amado, has sido conducido a una estación donde el Espíritu no solo camina a tu lado, sino que te llena, te guía, te reanima, y pronto hablaremos de cómo se edifica una vida espiritual que no se quiebra fácilmente frente a las influencias que traen impureza al alma, porque ahora que has sido limpiado, ahora que el Espíritu ha llenado tus vasijas, ha llegado el tiempo de construir con firmeza. Lo que se avecina es fundamento, es crecimiento, pero esta vez será un crecimiento que permanece. ¿Cómo entonces levantar una vida espiritual que resista? ¿Cómo edificar sobre la roca eterna y no sobre el vaivén de las emociones humanas? Si hoy estás escuchando este llamado, es porque el Señor ya te ha sostenido a través de muchas pruebas. Ya no caminas a ciegas, ya no vives confundido. Has sido rescatado del abismo, corregido en amor, sanado por su poder y lleno de su presencia. Pero ahora comienza una obra aún más profunda, la edificación de una vida que no se doblega ante las tormentas que vendrán. Porque sí, los vientos se levantarán, los lazos peligrosos volverán a aparecer disfrazados de amistad, las trampas espirituales surgirán otra vez en tu camino, pero esta vez no será igual. El Señor no desea que vivas reaccionando constantemente. Su deseo es que aprendas a caminar prevenido, con discernimiento del cielo. No quiere que siempre estés en modo de restauración, sino que entres en una dimensión de resistencia espiritual. Resistir no es endurecerse, no es cerrar el corazón al amor de Dios o al prójimo. Resistir es crecer, es madurar en el Espíritu, es saber con certeza quién eres en Cristo, es recordar lo que llevas dentro, aquello que Dios te habló en lo secreto y lo que no puedes negociar. Es establecer fronteras claras sobre lo que no puede traspasarse. En este tramo del camino, el Espíritu anhela que edifiques un carácter estable, una mente renovada, un corazón reposado y un espíritu obediente, para que cuando las tinieblas se disfracen de compañía amable, no consigan arrebatarte la paz que te ha sido dada. Establece tus límites espirituales y emocionales. Una vida fuerte en el Espíritu no es aquella que no sufre, sino aquella que sabe hasta dónde otros pueden llegar. Muchos hijos de Dios aún no han definido esas líneas, y eso los deja vulnerables ante palabras seductoras, gestos piadosos o historias que buscan manipular la compasión. Pero el Señor desea orden,
Quiere que reconozcas cuando una conversación ya no edifica, cuando un vínculo desvía tu mirada de la oración, cuando una relación te drena en lugar de nutrirte. Y cuando eso suceda, actúa con paz, sin culpa, sin necesidad de justificarse. La Escritura lo dice en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dice tu mente, ni tus emociones. Dice tu corazón, porque desde él mana la vida. Un corazón sin límites se convierte en terreno fértil para la confusión. Decide hoy qué tipo de personas pueden acercarse a tu intimidad, qué vínculos preservarás, y suelta con libertad todo lo que no honre ese estándar divino. Reordena tu estilo de vida para poder sostener aquello que el Espíritu te ha confiado. No se puede construir una vida estable con hábitos que debilitan el alma. No puedes llenarte en oración y luego consumir contenido que enfría el fuego de tu espíritu. No puedes clamar por dirección y buscar consejos en aquellos que no temen a Dios. No puedes hablar de santidad y rodearte de quienes la desprecian. La resistencia espiritual no es un acto aislado, es una disciplina, una rutina santa. Examina con honestidad tus hábitos. Pregúntate, ¿qué decisiones fortalecen mi espíritu? ¿Qué cosas lo debilitan? ¿Qué costumbres estoy tolerando que no se alinean con mi llamado? Comienza a limpiar, porque si anhelas cargar con su presencia, debes vivir con intención. Aprende también a confrontar con amor y con firmeza. Habrá momentos en los que no bastará con alejarte en silencio. El Espíritu te impulsará a hablar, no para herir, sino para afirmar que tu vida está gobernada por lo alto, y no todos lo comprenderán. Algunos se apartarán, otros se ofenderán. Pero si hablas con un corazón limpio, buscando la aprobación del Señor y no de los hombres, sin rencor ni deseo de venganza, entonces ese acto de obediencia puede convertirse en la llave que libere a alguien de su ceguera espiritual. Y si no lo es, aún así habrás hecho lo que el cielo esperaba de ti. Muchas veces, esa pequeña semilla de obediencia será el inicio de una liberación invisible pero poderosa en tu entorno. Como nos recuerda la palabra en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. No se crece huyendo de los conflictos. Se crece cuando aprendemos a enfrentarlos con humildad, con firmeza, con amor, con verdad, sin temor, pero con mansedumbre. El Señor no nos ha llamado a conquistar la aprobación de todos, sino a caminar con fidelidad delante de Él, incluso cuando las palabras que debemos pronunciar atraviesan el umbral de lo incómodo. Y en este caminar, necesitamos del abrazo firme y tierno de una comunidad de fe. La fe no germina en el aislamiento. El adversario conoce bien que, si logras separarte del cuerpo de Cristo, le será más fácil susurrar mentiras al corazón. Por eso es urgente rodearse de hermanos y hermanas que no solo amen, sino que también exhorten con verdad, aunque sus palabras desafíen nuestro querer. No aquellos que celebran nuestro error, sino los que, guiados por el Espíritu, nos restauran con corrección que viene de lo alto. Dios desea establecerte en una comunidad donde seas nutrido por su palabra, sostenido por la intercesión de los santos, y donde tu obediencia no pase desapercibida, sino que sea celebrada como un acto de amor. Si aún no formas parte de esa familia espiritual, clama al Señor por ella, pero no te detengas en la espera. Da tú el primer paso, involúcrate en la vida de otros, porque aquello que el Señor ya venció en ti puede ser la llave que abra el regreso al hogar para alguien más. Activa los dones que el cielo depositó en tu interior y no permitas que el letargo espiritual te envuelva. La pasividad es terreno donde germinan la tristeza y la incertidumbre. Cuando cesas de servir, de orar por otros, de enseñar, de extender tus manos al necesitado, sin darte cuenta comienzas a cerrarte en ti mismo más de lo que conviene. Y en ese repliegue, la mente empieza a revolver viejas heridas, a traer al presente decisiones que ya han sido redimidas, y de pronto te encuentras abriendo puertas que Dios mismo había sellado con gracia. Fuiste formado no para observar desde lejos, sino para caminar con propósito hacia el llamado eterno, extendiendo el reino con todo lo que eres. Por eso Romanos capítulo 12, verso 11 nos exhorta: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esta diligencia no es solo para el comienzo, sino para la permanencia. Porque cuando tu espíritu se mueve en obediencia, las cadenas que antes te sujetaban ya no tienen poder sobre ti. No pongas tu esperanza en el ayer. No levantes altares a una nostalgia que no viene del cielo.
Es momento de escribir con intención y entrega lo que Dios quiere obrar hoy. El enemigo muchas veces no se presenta con tentaciones nuevas, sino con recuerdos antiguos disfrazados de dulzura. Te hará dudar de tu entrega. Te susurrará que quizás exageraste, que aún quedaba algo digno en aquello que el cielo ya había cerrado. No intercambies la paz por emociones efímeras. No entregues la estabilidad que el Señor te dio por memorias que ya no sostienen vida. La Escritura nos dirige en Filipenses capítulo 3, verso 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Tu pasado no define quién eres. No es tu juez, ni tu maestro, ni tu identidad. Hoy, bajo la mirada de Dios, comienzas a escribir una nueva historia, palabra por palabra, obediencia tras obediencia. Y no estás perdiendo nada. Estás sembrando para lo eterno. Tu fidelidad de hoy será el mensaje de mañana. Tu libertad será semilla para otros muchos. Lo que Dios está obrando en tu vida no se limita a tu historia. Es un fuego que se extiende a tu hogar, a tu familia, a tus discípulos y a tu comunidad. Porque una vida tocada por el Espíritu se convierte en carta viva, en testimonio palpitante para aquellos que aún andan en sombras. Estás sembrando una generación que no repetirá los errores del pasado. Una generación que caminará con luz, con verdad, con dirección. Lo que el Señor inició en ti es apenas el principio. Por eso, no guardes silencio. No ocultes las heridas que Él ha sanado. Es tiempo de hablar, de formar, de guiar con humildad, pero con convicción. Multiplica tu victoria enseñando a otros a identificar y vencer las mismas trampas que tú, con la ayuda del Espíritu, ya has superado. Hermano amado, cuando el Espíritu Santo obra en las profundidades del alma, no lo hace solo para levantarte a ti, sino para que seas faro en medio de la noche. Porque hay quienes enfrentan hoy lo que tú ya venciste, y quizás su libertad dependerá de si tú decides compartir o callar. Nuestro Señor Jesús no solo sanaba, también enseñaba, porque el poder que transforma no está solo en ser rescatado del abismo, sino en aprender a no regresar a él. Y lo sabes, porque tú también atravesaste la niebla de la confusión, el peso de la lucha interior, los lazos que te alejaban del corazón del Padre. No saliste de allí para olvidar, sino para construir, para que de tu quebranto brotara vida. Hoy, tu testimonio no es una simple memoria, es una herramienta que el cielo ha puesto en tus manos. Tu historia puede ser ese puente silencioso por donde otro alma llegue a la salvación. Permite, con discernimiento y un corazón rendido, que aquello que viviste sea aliento para otros. Cuando te encuentres con alguien atrapado en una relación que hiere, no le hables desde la altura de una torre, sino desde el mismo valle por el que tú caminaste. No conviertas las escrituras en piedras que hieren, sino en lámparas que iluminan. No le des tu opinión. Muéstrale con mansedumbre lo que Dios hizo contigo. Dile, yo también estuve allí. También me aferré a lo que me rompía por dentro. Pero cuando decidí obedecer, aunque dolía, el Espíritu comenzó a sanar mi alma. Esa palabra tiene peso, porque no predicas desde la teoría, sino desde la cruz que un día cargaste. Y esa clase de verdad tiene poder para abrir los ojos de quienes aún caminan entre sombras. Enséñales a los tuyos a percibir el mover del Espíritu más allá de lo visible. Hay realidades que no se expresan con palabras, pero que el alma discierne. No todo lo que brilla proviene del cielo. No todo abrazo trae paz. Enséñales a detenerse, a orar, a esperar la confirmación divina antes de entregarse. Enséñales que cuando algo genera confusión o una carga en el espíritu, no deben ignorarlo, porque si no aprenden a escuchar la voz del Espíritu, el enemigo les hablará con mentiras disfrazadas de ternura. Abre espacios donde se pueda hablar con libertad y sin temor. Muchos hermanos caminan bajo el peso del silencio, encadenados por la vergüenza o el miedo al juicio. Y tú, que lideras, que acompañas como padre, madre, guía espiritual, debes preparar lugares seguros. Pregunta con amor. ¿Hay algo que no puedes decir? ¿Hay una relación que te está robando la paz? ¿Sientes confusión después de hablar con cierta persona? A veces, una sola pregunta nacida del amor puede marcar el comienzo de una profunda liberación. Comparte tu testimonio cuando el Espíritu lo indique, no movido por la emoción, sino por obediencia. Hay momentos para hablar y momentos para callar. Pregunta al Señor cuál es su tiempo, porque una palabra a su tiempo es como agua en tierra reseca. A veces será en lo oculto, en medio de una oración, otras veces al compartir una enseñanza.
Pero si hablas bajo la guía del Espíritu, tus palabras no serán tuyas solamente, sino espada que rompe ataduras. Y alguien dirá: yo también estoy viviendo eso, pensé que era el único. Y en ese momento, tu historia se convierte en llave que abre prisiones. Instruye con autoridad, pero sin dureza. La verdadera autoridad no hiere, guía. No todos necesitan un golpe en la mesa. Algunos solo necesitan escuchar: esto no viene de Dios, pero Él aún está contigo. Vuelve. Jesús no alzó la voz contra la mujer sorprendida en adulterio. Tampoco ignoró su pecado. La levantó, la liberó y le dijo: vete y no peques más. Así también debes tú actuar. Si fuiste sanado, ahora eres llamado a ser instrumento de sanidad. Forma un legado de discernimiento. Que los tuyos no sean conocidos por lo que sufrieron, sino por la luz con la que ahora caminan. Que no caigan en cualquier abrazo, que no se entreguen a cualquier promesa. Enséñales a decir no, aunque parezca bueno, si no nace del Espíritu. Habla con valor de aquello que a veces la religión silencia, porque aquello que tú venciste en lo secreto, otros lo están peleando en la sombra y necesitan tu voz para no caer. Pídele al Señor palabras que broten directo de su corazón para cada alma que se cruce en tu camino. No todos recibirán de la misma manera. A algunos les hablarás con firmeza, a otros con la dulzura que consuela, y a otros con preguntas que despierten la conciencia. Pero siempre el Espíritu Santo será tu guía fiel para tocar el corazón, y cuando hablas bajo su dirección, lo que dices no solo toca, sino que transforma desde lo profundo. Escucha con atención, amado del Señor. Tú no fuiste restaurado simplemente para estar en paz. Fuiste restaurado para levantar a otros. Cada paso difícil que diste fue parte de una preparación divina, y lo que viene ahora supera todo lo que ha quedado atrás. Este es el tiempo de proclamar tu libertad, de afirmar el llamado que arde en ti, de levantar tu rostro al cielo y declarar con convicción: soy una nueva criatura, he sido limpiado y he sido enviado. Lo que comenzó como una advertencia del cielo, ahora se convierte en una comisión sagrada. Ya no eres quien solías ser. Has sido fortalecido, equipado con armadura espiritual, y sellamos este proceso con fe viva. Decláralo hoy con autoridad: nunca más seré arrastrado por lo que no proviene de Dios. Nunca más entregaré mi corazón a lo que contamina. Hoy me levanto en discernimiento, en propósito, en autoridad. Recordamos juntos: fuiste escogido, no por tu fuerza ni tu entendimiento, sino por la gracia soberana de Dios. Él vio en ti lo que tú aún no podías ver, y ahora Él te envía, no como alguien que escapó, sino como un testigo fiel, no como un herido, sino como un sanador, no como una víctima, sino como un embajador del reino. Prepara tu corazón, porque lo que viene no es un cierre, sino un comienzo. ¿Estás listo? Escúchame bien, hermano amado, hermana amada. Tú no estás aquí por casualidad. No es coincidencia que estas palabras te alcancen justo ahora. Es porque el Señor, en su inmensa misericordia, vio algo en ti. Vio un corazón herido que aún así seguía latiendo por Él. Vio un alma confundida que nunca dejó de buscar su luz. Por eso te escogió, te formó, te sostuvo. Y ahora ha llegado el momento de recoger cada lágrima, cada silencio, cada caída y construir con ellas un altar firme. Es tiempo de dejar de vivir como vencido y comenzar a caminar como hijo legítimo del Rey. Ya no preguntes: ¿por qué me sucedió esto? Comienza a proclamar con fe: Señor, ¿para qué me lo permitiste? Porque cada cicatriz en tu vida es una marca de que no fuiste abandonado, sino rescatado con propósito. Hoy, proclama quién eres. Ya no eres una oveja sin dirección. Ya no eres vulnerable a palabras dulces sin raíz, ni a espiritualidades huecas. Eres una lámpara encendida por el Espíritu de Dios. Has aprendido a discernir. Has sido entrenado en lo oculto para reflejar aún más intensamente su luz. Proclámalo con toda tu fe: soy hijo de Dios. He recibido discernimiento. Mi atmósfera está protegida. Mi mente ha sido limpiada. Mi corazón sanado. Y mi entorno está alineado con los cielos. Tu llamado sigue intacto. Y tu pasado ha perdido todo poder de retenerte. No son frases bonitas. Son verdades plantadas por el Espíritu en lo más profundo de tu ser. Son las raíces que sostendrán tu caminar desde este día en adelante. Perdona, suelta, libera. No existe verdadera libertad sin el perdón. No hay avance con cadenas en el alma. Ha llegado el tiempo de soltar esa herida que pesa,
ese enojo oculto, esa nostalgia que aún retiene. Hazlo con esta oración. Señor, en tu nombre rompo todo lazo, visible o invisible, con quien haya sembrado confusión en mi corazón. No deseo mal, no guardo rencor, pero tampoco volveré a abrir esa puerta. Decido perdonar, no porque lo merezcan, sino porque yo necesito caminar en libertad. Declaro que ningún pensamiento, emoción, ni recuerdo tendrá poder para atarme a lo que tú ya has cortado. El perdón no es para que otros regresen, es para que tú avances sin peso alguno. Declara con firmeza que tu atmósfera pertenece al Espíritu Santo. Desde este mismo día, tu hogar, tu cuerpo, tus pensamientos, tu familia entera, quedan bajo nueva cobertura. Ya no das cabida a lo que antes tolerabas. Ya no justificas por costumbre lo que antes aceptabas sin discernimiento. Has comprendido que todo lo que permites entrar en tu entorno tiene el poder de afectar tu paz, tu enfoque y tu llamado. Por eso ahora, todo pasará por el filtro de lo santo. Proclámalo con autoridad. Todo lo que no procede de Dios queda fuera de mi atmósfera. Toda oscuridad disfrazada será discernida y expulsada. Mi hogar no será terreno de confusión, sino altar consagrado. Aquí habita la presencia del Dios viviente. Aquí reina el Espíritu Santo con libertad. Reconoce en tu espíritu que lo que atravesaste no fue un fracaso, sino formación. Tal vez caíste en una relación que te hirió. Tal vez clamaste al cielo y no viste respuesta en aquel momento. Pero hoy sabes que nada fue en vano. Cada noche sin dormir, cada acto de obediencia en medio del dolor, cada silencio que ofreciste al Señor, fueron esculpiendo en ti el carácter de un testigo fiel. Ahora puedes discernir el engaño. Ahora puedes advertir con autoridad. Tu fuerza no viene de títulos, sino de haber atravesado el valle y salir con vida. Como está escrito en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún esa decepción, aún esa herida, fueron parte del equipo celestial que hoy te sostiene. Prepara tu vida, porque viene algo nuevo. Dios no cierra una puerta para dejarte vacío, la cierra para abrir espacio. Lo que se aproxima es crecimiento, conexiones limpias, decisiones dirigidas por su sabiduría. Pero esto exigirá de ti una versión renovada, una versión que no duda, que no retrocede, que no se conforma con lo que parece bueno, si no viene de lo alto. Prepárate para relaciones transparentes, para momentos donde la revelación divina será clara como el amanecer, para oportunidades que solo el cielo puede abrir. Recuerda la palabra: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Ese eres tú ahora. No escondas tu luz, no la apagues por temor. Déjala brillar con la intensidad que solo el Espíritu puede sostener. Deja tu huella, no solo en este instante, sino también en la eternidad. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. El Espíritu Santo te ha traído, no por azar, sino porque te está moldeando con propósito. Por eso, te invito a sellar este proceso con una declaración nacida del alma. Dios me rescató, me limpió y me activó. Estoy listo para discernir, proteger y avanzar. Escríbelo, no como una costumbre, sino como un pacto sagrado, porque son pocos los que perseveran hasta el final, pero tú lo hiciste, y eso te distingue en el reino. Comparte esto con alguien que lo necesita. No guardes esta luz solo para ti. Hay personas que están transitando por el mismo valle que tú ya superaste. Alguien necesita estas palabras, este fuego que ahora arde en tu espíritu. Envíalo con amor. Diles: esto me ayudó, tal vez también pueda ayudarte. Y al hacerlo, no compartes solo un mensaje, compartes libertad, compartes dirección, compartes un destello del cielo. Y si aún no formas parte de esta comunidad, hazlo ahora. Este espacio no existe para entretener, sino para edificar. Aquí se ora por ti, aquí se proclama la verdad. Suscribirte no es simplemente hacer clic, es decirle al Señor: quiero seguir creciendo contigo. Y si ya eres parte de este caminar, gracias. Eres parte de los que no se conforman, de los que eligen andar guiados por el discernimiento. Ahora, no te vayas aún. Quédate unos momentos en silencio. Deja que la música traspase el oído y llegue al alma. Habla con Dios. Dale gracias. Exprésale lo que guardas en tu corazón. Cierra este tiempo con una alabanza íntima, desde lo profundo. Porque esto no fue solo una enseñanza, fue un encuentro, fue una acción del cielo, fue un toque de lo eterno. Te espero en el próximo mensaje.